Bienvenidos a esta clase sobre Guillermo de Ockham, cuya relación con la ciudad homónima es bastante singular o dudosa. Su historia en realidad está más vinculada con los conflictos entre el papado y el imperio de comienzos del siglo XIV, un siglo en el que se producirá el gran cisma entre Juan XXII y Luis de Baviera. En 1323, John Lutherell, que era un canciller de Oxford, llegó a Aviñón y expuso ante la Santa Sede, que estaba situada por aquel entonces no en Roma, sino en Aviñón, 56 proposiciones de Guillermo de Ockham, tomadas de una versión de su comentario a las sentencias, que consideraba que eran heréticas. Así, Ockham se vio obligado a presentar otro comentario a las sentencias, en el que había, de Pedro Lombardo, evidentemente, en el que había habido ciertas enmiendas. La comisión que se dedicó a ver si ese libro era herético o no, no aceptó todas las proposiciones propuestas por Lutherell, sino que se elaboró a partir de las 51 que presentó, 56, se elaboró una lista de 51 que eran más o menos dudosas, que eran discutibles en términos teológicos, y reduciendo en todo caso a 33 las propuestas por Lutherell. Así, digamos que Ockham se salvó en un primer momento de ser condenado por hereje, pero los verdaderos problemas o conflictos con el papado llegaron en diciembre de 1327, cuando Miguel de Cesena, que era el general de la Orden Franciscana, llega a Aviñón, donde el Papa Juan XXII, que también era filósofo, le había convocado para dar cuenta sobre su teoría acerca de la pobreza evangélica. Bien, a instancias de Miguel de Cesena, Guillermo de Ockham intercede en esta polémica. La polémica es si los franciscanos tenían el usus juris o simplemente el usus facti sobre sus bienes. Vamos a verlo luego más adelante. Momento en que Miguel de Cesena decide huir de Aviñón con Bonagratia de Bérgamo, Francisco de Ascoli y Guillermo de Ockham para refugiarse en Múnich, donde estaba la sede del emperador Luis de Baviera. Luis de Baviera se hace coronar en Roma unos años más tarde y nombra incluso un antipapa, y será el momento en el que lleguen a haber en un mismo periodo de tiempo hasta 3 y 4 papas que estén pujando por el trono de Roma. Bien, eso vamos a comentarlo más adelante, pero digamos que este es el marco en el que se desarrolla la obra de Ockham. Incluso muchos han visto como un corte en su trayectoria filosófica, un primer periodo dedicado a cuestiones lógicas o filosóficas en sentido más amplio, y uno más ya de polemista, pues con los famosos textos sobre la tiranía del Papa, etcétera, y su relación con Marsilio de Padua. Bien, la gran revolución seguramente de Ockham, con su famosa navaja, es la de haber aplicado a la ontología la llamada lógica determinista, la lógica que se preocupa no tanto de los predicados cuanto de los términos de un enunciado. Este tipo de lógica, la lógica determinista o lógica nominalista, fue desarrollada antes de Guillermo de Ockham por Pedro el Hispano, que era un lisboeta, un hombre nacido en Lisboa, que enseñó en París, pero bueno, entonces Hispania era evidentemente toda la península ibérica. Y que llegó incluso a ser papa, con el nombre de Juan XXI, no confundir con Juan XXII, que es el que condena como hereje a Guillermo de Ockham, entre otros, en una bula titulada Sobre aquellos hombres reprobables. Bien, Pedro el Hispano, al comienzo de su tratado de Summulae Logicale, afirma que la dialéctica es el arte de las artes, la ciencia de las ciencias, que a juicio de él, pues abre el camino a el conocimiento de los primeros principios de todos los métodos. Aquí Pedro el Hispano entendía por dialéctica lo que se entendía desde la época de Aristóteles, esto es, un arte del razonamiento probable, frente a la silogística, que era el arte del razonamiento deductivo necesario y concatenado lógicamente. Bien, así es interesante ver cómo, digamos, la gran revolución lógica que tiene lugar en este siglo y que llevará, por ejemplo, a la negación de los universales o a la negación de las ideas en Dios antes de la creación, pues no es sino la aplicación a la ontología de lo que ya está más o menos desarrollado en términos formales en esta lógica, ¿bien? Que es parte de la lógica que presuponemos a día de hoy. ¿Bien? En el tratado de Suppositionibus de Guillermo de Ockham se distingue, ya de una manera muy clara, entre la significatio y la suppositio de un término
lógico. Bien, la significatio es aquello por lo que está ese término, podríamos decir que la significatio de un nombre es su referencia, mientras que la suppositio es la representación concreta, la función proposicional que desempeña ese término dentro de un enunciado. Bien, así hombre, tomado como término singular y de manera independiente de cualquier proposición, designa tanto a los hombres singulares como al conjunto de la humanidad, mientras que ya proposiciones más concretas, como la de el hombre corre, o ese hombre corre, o el hombre es mortal, pues refieren, mejor dicho, representan determinadas acciones o se atribuyen determinados predicados a determinados géneros o especies. ¿Bien? Insisto que esa es la diferencia principal entre la significatio y la suppositio, a partir de la cual se va a desarrollar la negación de prácticamente toda la lógica previa. Bien, como digo, esto no es una obra exclusiva de Guillermo de Ockham, aunque es evidentemente el autor que más ha trabajado en esa línea, sino que también fue obra de Walter Burleigh, quien subordinó la teoría del silogismo a la teoría de la inferencia o de la consecuencia. Bien, una teoría de la inferencia que incorporaría en su seno no solamente la deducción a partir de premisas, a partir de conclusiones a partir de premisas, sino también la deducción de efectos a partir de causas. Bien, esto también estará en Alberto Sajonia, bien, quien tratará la silogística como una parte de la teoría general de las consecuencias, de las causas y los efectos. Bien, en Guillermo de Ockham se establece la distinción entre términos categóricos y términos sin categorimáticos. ¿Bien? Términos categorimáticos, bien, términos que tienen tema, por así decir, que tienen objeto al que se refieren, de modo tanto significativa como representativa. Así, mantequilla es un término categorimático, bien, categórico, en el sentido de que refiere a un determinado término y introducido en una proposición puede llegar a representar a determinados entes en determinados estados de cosas, mientras que otros términos, los llamados términos sin categorimáticos, no tienen sentido de manera independiente a otras categorías, ¿bien? Como es el caso, por ejemplo, de los cuantificadores. Todos, algunos, uno, ninguno. ¿Bien? Estos términos no tienen referencia definida, no tienen significatio, sino que tan solo tienen suppositio, tan solo significan algo en el contexto de una proposición. ¿Bien? Así son términos sin categorimáticos, esto es, que se refieren a las categorías. Se podría decir que son términos de segundo orden, son términos que refieren a otros términos o que están en relación con esos términos. ¿Bien? Junto con esta distinción entre términos categorimáticos y sin categorimáticos, Guillermo de Ockham distinguirá entre los términos absolutos y los términos connotativos. ¿Bien? Los términos absolutos son aquellos que significan una cosa sin referencia a ninguna otra, mientras que los términos connotativos son aquellos que siempre implican otra cosa. ¿Bien? Así, por ejemplo, un término absoluto sería un nombre propio, un nombre común, mientras que los términos connotativos serían, por ejemplo, nombres como el de hijo o padre. ¿Bien? Hijo o padre es un término, son términos que refieren a un tipo de relación concreta, pues de paterrofilial. ¿Bien? Entonces no hay hijo sin padre, ni padre sin hijo, ni maestro sin alumno, ni alumno sin maestro. ¿Bien? Entonces ahí se está suponiendo, digamos, que dentro de la propia significatio, ¿bien?, de determinados términos, ya hay una supositio implícita, una forma de representación de la relación de ese objeto al que se quiere designar referencialmente y otros términos que están implícitamente referenciados. Bien. Ockham, en sus tratados de lógica, distinguió entre la palabra hablada, el terminus prolatus, la palabra escrita, el terminus scriptus y el concepto, ¿bien?, la intentio animae, la intención del alma. Y decía que la lógica tan solo se ocupaba de esta última, ¿bien?, de la intención del alma, del concepto. Por otro lado, Ockham denominaba como signo natural precisamente a eso, a la intentio anima, al terminus conceptus, porque pensaba que la aprehensión directa de cualquier cosa causa de modo natural en la mente humana un concepto de esa cosa. Así, la percepción, por ejemplo, de una vaca, inmediatamente, sin ningún tipo de mediación, sin necesidad de fantasmata ni especie ni trabajo a partir de lo sensible, como en el caso de toda la complicada psicología aristotélica, la percepción de la vaca genera inmediatamente en el alma o en la mente humana un concepto, el concepto de vaca, que puede ser expresado luego enunciativamente, pues dependiendo del lenguaje en el que nos desenvolvamos, como vaca, cow, vache, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así, los términos, a juicio de Ockham, son elementos de proposiciones. Estos tan solo adquieren su significado completo dentro de una proposición. ¿Bien?
Son términos incompletos cuando se consideran de manera aislada. Bien, vaca o sobre todo los verbos, correr, hacer, etcétera, son términos incompletos si no están en el contexto de una proposición. No refieren a nada, salvo que estén en el contexto de un enunciado con sujeto, verbo y predicado. Bien. Así, el término adquiere su función propia en el momento en que no solamente designa, sino también representa. Bien. Por ejemplo, en la proposición el hombre corre, el término hombre está refiriendo a un individuo determinado. Esto es lo que denominaba Occam la suppositio personalis, la representación personal. Hay tres tipos de representaciones: la personal, la simple y la material. La personal es esta, la que se refiere a un término individual. Luego vamos a ver cuál es el concepto de persona que maneja Occam. La representación o suposición simple es aquella que se refiere al propio término. Por ejemplo, el hombre es una especie, en la que el término hombre refiere al conjunto de todos los hombres, y la llamada suppositio materialis, que es aquella que se refiere a la palabra misma. Bien, por ejemplo, cuando decimos hombre es un nombre. Bien, aquí estamos entrecomillando hombre. Bien, entonces esos son los tres tipos de representación: la representación personal, que refiere a un individuo; la representación simple, que refiere al conjunto de individuos que caen bajo ese nombre; y la representación material, que refiere a la palabra misma. Bien. La representación, por lo tanto, es una propiedad que pertenece al término. La supositio es algo que pertenece al término, pero tan solo en el contexto de una proposición. Bien. Así, como hemos dicho, en la suppositio personalis o en la suppositio simple, el hombre es mortal o el hombre corre, el término hombre refiere a una serie de entidades extralingüísticas. Occam se refería a esta capacidad que tienen las palabras de designar entidades extralingüísticas como primera intentio. La primera intención de una palabra es designar algo extralingüístico, pero junto con esa primera intención puede haber una segunda intención, bien, que sería una intención reflexiva, en el que un término lingüístico refiere a otro término lingüístico, bien, que es el caso en el que no estamos usando referencialmente las palabras, sino entrecomillándolas, esto es, haciendo mención de ella, bien, porque cuando decimos, por ejemplo, que especie es un nombre el nombre de una clase, o que hombre es un nombre, etcétera. Bien. Los términos universales, por lo tanto, no son sino términos que pueden ser utilizados en determinados contextos como representaciones simples o como representaciones personales, y también en ciertas ocasiones como representaciones materiales. Dice lo siguiente Guillermo de Occam para refutar la idea de que hay una suerte de naturaleza común que sería el fundamento de los universales. Bien, que es la teoría clásica. Si designamos con el mismo término a Sócrates y a Platón, es porque hay una naturaleza común llamada humanidad, que ambos comparten, o racionalidad. Bien, pues los problemas que planteaba esta idea de que toda palabra debe ser una etiqueta para referirse a algo, bien, sea algo común o individual, es que, evidentemente, esa nota común, como puede ser la humanidad, en el momento en que desaparece el individuo, o bien no estaba de manera completa en ese individuo, o bien, si está de manera completa, desaparece con ese individuo. Bien, entonces, se plantea aquí de manera muy firme la idea de si los términos comunes, aquella naturaleza común, es corruptible o no. Dice lo siguiente Guillermo de Occam al respecto: un hombre puede ser aniquilado por Dios sin que ningún otro hombre sea aniquilado o destruido. Así pues, nada hay común a ambos, porque si lo hubiera sería aniquilado, y en consecuencia ningún otro hombre conservaría su naturaleza esencial. Ningún universal es algo existente fuera de la mente, de un modo u otro, esto sigue siendo Guillermo de Occam, de un modo u otro, sino que todo aquello que es predicable de muchas cosas está, por su misma naturaleza, en la mente, sea subjetiva u objetivamente, y ningún universal pertenece a la esencia o quididad de ninguna sustancia. El concepto universal, a juicio de Occam, aparece simplemente porque hay grados diversos de similitud entre cosas individuales. Bien, Sócrates y Platón, en la medida en que son semejantes entre sí, más semejantes entre sí que entre Sócrates y un asno o Platón y un asno, se puede afirmar mejor dicho, el individuo establece un término para referirse a ambos sin necesidad de que haya una naturaleza común. No hay que presuponer, esta es la famosa navaja de Occam, no hay que multiplicar los entes sin necesidad. No es necesario postular un ente común llamado humanidad para simplemente referirse a una similitud que se da entre términos individuales que son absolutos en su propio género. Bien. No, aquí sigue siendo Guillermo de Occam. No debemos decir que Platón y Sócrates convienen o comparten algo o algunas cosas, sino que convienen porque son semejantes en algunas cosas, es decir, por ellos mismos, y que Sócrates conviene con Platón, no en algo, sino a través de sí mismo.
Bien, esto es algo que más o menos está aceptado por Santo Tomás. Santo Tomás tampoco afirmaba que hubiera una naturaleza común llamada humanidad que estuviera de manera completa en todos los individuos que pertenecen a la especie humana. Ahora bien, él creía que la relación que había entre Sócrates y Platón desde el punto de vista de la humanidad pues tenía que ver con la idea formal que estaba en la mente de Dios de la humanidad antes de la creación. Como veremos más adelante, en la medida en que Occam critica o refuta la tesis clásica de las ideas en la mente divina, pues para Occam podríamos decir que la humanidad común o la semejanza común a Platón y Sócrates no es algo a priori que esté dado en la mente divina, sino que es algo a posteriori que viene más bien dado por la experiencia reiterada de ciertos individuos en ciertos contextos. ¿Qué es un concepto? A juicio de Guillermo Occam, un concepto no es sino un acto de intelección. Palabras textuales suyas: digo que la primera intención, tanto como la segunda intención, es verdaderamente un acto del entendimiento, porque todo lo que es salvado por la ficción puede ser salvado por el acto. Esta referencia al término ficción en realidad es una postilla a la teoría que tenía Pedro Aureoli, que es un autor que nos hemos saltado porque es un poco menor, según la cual los conceptos que refieren a otros conceptos, ¿no?, o los términos que refieren a otros términos, no son términos reales, sino que son puras ficciones. ¿Bien? Por ejemplo, los términos incategoremáticos o los términos, como hemos visto, que tienen segundas intenciones. Bien, para Occam están en el mismo plano de igualdad, esto es, en el plano puramente mental. Ambos conceptos, en tanto que conceptos, son meramente actos de intelección. ¿Bien? La primera intención refiere a cosas que no son signos, mientras que la segunda refiere a primeras intenciones. Bien, así se podría decir que hay una escala cada vez superior de primeras, segundas, terceras y cuartas intenciones que se van refiriendo las unas a las otras. Bien, podríamos poner, por ejemplo, el caso de hombre es un nombre, hombre, comillas, es un nombre, dobles comillas, es una frase, comillas, es un párrafo, ¿vale? Y cerramos comillas y ponemos un punto aparte. Bien, entonces, como se puede ver, está la primera intención, hombre, que refiere a los hombres, está la segunda intención, que es el enunciado hombre es nombre, una tercera, que sería hombre es nombre, es una frase, y una quinta, que sería, o una cuarta, ya no sé por dónde estoy, hombre es nombre, es una frase, es un párrafo, hombre es un nombre, es una frase, es un párrafo, ¿bien? Más o menos se entiende. Ok, así hay una distinción, por lo menos, en relación a esta... que él no acepta, evidentemente, toda esta complejidad que podría llevar a la reducción al absurdo de su teoría, evidentemente, ¿no? Bien, él distingue aquí, por lo tanto, entre ciencia real y ciencia racional. La ciencia real es aquella que refiere a términos que tienen primeras intenciones, y la ciencia racional aquella que se ocupa de los propios términos. Esto es una ciencia vinculada con los términos que refieren a términos que tienen segundas intenciones. Bien, la ciencia real se ocupa de proposiciones universales, y aquí quisiera subrayar que, a pesar de que Guillermo Occam pasa por ser el gran anti-aristotélico de este siglo, en realidad vemos que sigue manteniendo, digamos, la vieja tradición aristotélica de que no hay ciencia sino de lo universal. Ahora bien, los universales no son sino, insisto, suposiciones simples, ¿bien? Formas de representación en la que los términos, siempre individuales, se utilizan para referirse a clases. ¿Bien? Así como se dice, por ejemplo, todos los hombres pueden ser instruidos, o el hombre es capaz de reír. Bien, insistimos en la cuestión importante de que la ciencia se ocupa de la verdad o falsedad de las proposiciones, pero eso tan solo se produce en el contexto en el que cada enunciado universal se verifica en cada uno de los individuos. Aquí estamos en una concepción casi podríamos llamar verificacionista de la ciencia del conocimiento. Esto es, solamente hay ciencia del universal, pero tan solo se puede demostrar su verdad o falsedad a través de la verificación empírica de cada caso. ¿Bien? Si decimos todos los cisnes son blancos, ese enunciado es verdadero o falso porque se verifica en cada individuo que es referido por el término cisne que también tiene la cualidad de ser blanco, ¿no? Entonces, un solo caso de un cisne negro podría simplemente reventarnos el enunciado. Las partes, es decir, esto es Guillermo Occam, las partes, es decir, los términos de las proposiciones conocidas por la ciencia real representan cosas, lo cual no es el caso para los términos de proposiciones conocidas por la ciencia racional, porque tales términos representan a otros términos. Ese, como hemos dicho, es el objeto de la ciencia racional, que se identificaría genéricamente con la lógica. Bien, ¿qué posición tenía también Occam sobre las ideas aristotélicas clásicas de los primeros principios, indemostrables, axiomáticos, y la teoría de la demostración? Bien, aquí Occam también es bastante aristotélico, afirmando que toda ciencia parte de primeros principios. Ahora bien, él entiende que esos primeros principios son indemostrables en el sentido de que la mente no puede sino asentir ante ellos.
¿bien? No puede sustraerse al asentimiento ante ciertos enunciados, como por ejemplo que la parte es menor que el todo, etcétera. ¿Bien? Ciertos primeros principios, estos Occam, no son conocidos por sí mismos, per se nota o analíticos, sino que solamente son conocidos por la experiencia, como es el caso, todo el calor calienta. Bien, así, curiosamente, Guillermo de Occam incluye entre los primeros principios, podríamos llamar así, experiencias, relaciones causales reiteradas que se dan por analíticas. ¿Bien? Incluso el propio enunciado, todo calor calienta, cabría la duda de si es a priori o posteriori, porque el propio predicado está contenido en el sujeto, ¿no? No es sino una explicitación, una conversión del sustantivo en verbo o viceversa. En cuanto a la demostración, pues sí, Occam evidentemente acepta la definición de que la demostración es un silogismo que genera ciencia. Esto es que genera un hábito de extraer de conclusiones, de premisas verdaderas, conclusiones también verdaderas. Pero junto con esta aceptación más o menos genérica del concepto de demostración, Occam establece diversos significados del concepto de ciencia. Bien, por ciencia podemos entender, por ejemplo, el conocimiento de hechos contingentes que, sin embargo, no son absolutamente indubitables, como por ejemplo el enunciado "yo ahora mismo estoy sentado". Este enunciado es un enunciado que es contingente. El hecho al que se refiere es contingente, pero que no obstante no me es posible negar el enunciado, me es indubitable, ¿no? No puedo sino asentir ante él. Ahora bien, junto con este concepto de ciencia, que es un concepto más vulgar o mundano, pues podemos también referirnos por ciencia al conocimiento o intelección evidente de verdades necesarias. Bien, y por último, se puede entender por ciencia lo siguiente. Esto es Occam, la intelección de una verdad necesaria mediante la intelección evidente de otras dos verdades necesarias. Bien, en este último sentido, toda ciencia es ciencia silogística. Bien, una ciencia toda ciencia parte de dos enunciados verdaderos y necesarios y autoevidentes, que son las premisas o los axiomas, y extrae a partir de ellos las conclusiones. Bien, así tenemos la ciencia de lo contingente, que podemos llamar como ciencia empírica o intuitiva, la ciencia de lo necesario y la ciencia silogística, que no tienen por qué ser una y la misma. En cuanto a las proposiciones que, a juicio de Occam, son necesarias, esto es que no podemos sino asentir ante ellas, pero que sin embargo refieren a hechos contingentes como el hecho de estar sentado, lo que dice Occam es que esos enunciados se pueden analizar lógicamente como proposiciones hipotéticas. Bien, cuando decimos todo X es Y, y X e Y refieren a términos contingentes, como es el caso de todas las entidades creadas, en realidad lo que estamos diciendo, en términos lógicos, es si hay un X, entonces ese X es Y. ¿Bien? Pero como veis, no podemos cometer la falacia de afirmación del consecuente, etcétera, ¿no? O sea, se presupone en todo este contexto la creación divina como una creación que se da contingentemente. A juicio de Occam, toda demostración no es una demostración de los atributos de un sujeto. Esto es, no se puede demostrar la existencia de un ente a priori. Tan solo hay una forma de demostrar la existencia de algo, a saber, a través de la experiencia sensible. ¿Bien? Lo cual le va a plantear muchos problemas cuando entremos en la cuestión de si la existencia de Dios se puede mostrar o no. ¿Bien? Porque de Dios no tenemos intuición ni sensible ni intelectual. Bien, hay ciertas ideas, como ya hemos dicho, por ejemplo, el hecho de que el todo es mayor que la parte, que reconocemos como verdaderas, pero que no son innatas. Bien, aquí Occam está presuponiendo la teoría previa que vimos en clases previas, saber que la mente es una tabla rasa en la cual no hay ninguna idea previa a la experiencia. Nada puede ser conocido naturalmente en sí mismo a menos de que sea conocido intuitivamente. Esto es uno de los grandes lemas de Occam. Y hay un pasaje muy bonito de su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo en la que dice lo siguiente: conocimiento intuitivo, esta es la definición que él da de conocimiento intuitivo. Conocimiento intuitivo de una cosa es un conocimiento de tal clase que por medio del mismo se puede conocer si la cosa es o no es. Y si es, el entendimiento juzga inmediatamente que la cosa existe y concluye evidentemente que existe, a menos que, por caso, esté impedido por razón de alguna imperfección en ese conocimiento. Digo que en ninguna presión intuitiva, sea sensitiva o intelectiva, está la cosa puesta en un estado de ser que sea un medio entre la cosa y el acto de conocer. Es decir, yo digo que la cosa misma es conocida inmediatamente sin intermediario alguno entre la misma y el acto por el que es vista o aprendida. Bien, lo que se está aquí afirmando por un lado es
que todo conocimiento intuitivo ofrece como algo indubitable la existencia de lo conocido, y por otro lado, que no hay intermediarios entre el objeto conocido y el sujeto que conoce. ¿Bien? No existen especies sensibles, ni fantasmata, ni abstracciones conceptuales, ni todo, insisto, toda la psicología complejísima que había sido heredada del comentario al de ánima de Aristóteles. Conocemos, evidentemente, las intuiciones sensibles se reducen a los 5 sentidos, ya sean estos externos o internos, mientras que aquello que aprendemos intelectivamente son 2 proposiciones, a saber, hay un entendimiento y hay una voluntad. Dice lo siguiente Occam: el conocimiento intuitivo no puede ser causado de manera natural a menos que el objeto esté presente a la distancia debida, pero podría ser causado de un modo sobrenatural. Este es el momento en el que aparentemente Occam introduce una contradicción en su sistema. A saber, previamente ha dicho que todo conocimiento intuitivo, sea sensible o intelectual, nos ofrece como algo indubitable su propia existencia, con lo cual aquí Occam está diciendo lo que ya había dicho previamente Cicerón, lo que dirá también Séneca y lo que muchos atribuyen como una absoluta originalidad a Descartes, a saber, el famoso cogito ergo sum, esto es que yo no puedo pensarme sin pensarme al mismo tiempo como existente, esto que es una trivialidad en realidad y que está en todos los autores previos a Descartes, pues está aquí presupuesto como algo cierto y verdadero. Bien, que toda intuición implica la existencia de lo intuido, pero como se puede empezar a ver ahora, a partir de esta frase que acaba de decir Occam, el hecho de que lo que conocemos naturalmente también pueda ser causado sobrenaturalmente plantea dudas acerca de si Dios puede engañarnos o no. Esto es, en Occam también está anticipado el problema del genio maligno. ¿Qué pasaría si yo estuviera bajo el influjo de un ser omnipotente o muy poderoso, en el caso de Descartes, que me estuviera engañando de tal forma que yo aprendiera los objetos como existentes y sin embargo viviera como una cubeta en Matrix? ¿Bien? Aquí es importante puntualizar que cuando Occam dice que Dios podría producir de manera sobrenatural intuiciones que nosotros tenemos de manera natural, lo único que está diciendo es, o en lo que se apoya es en la tesis aceptada por todos los escolásticos de que Dios es el único que preserva y mantiene en el ser a través de causas secundarias, ¿bien? Como primera causa necesaria. El conocimiento intuitivo, esto es Occam de nuevo, en sí mismo, y necesariamente no se refiere más a una cosa existente que a una no existente, ni se refiere más a la existencia que a la no existencia. Esta será una de las tesis que serán censuradas por los concilios en Aviñón, ¿bien? A saber, y que como vemos aparentemente entra en contradicción con lo que se ha dicho previamente, pero es una tesis que Occam se verá obligado a matizar en su segundo comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, donde dirá lo siguiente: Dios no puede causar en nosotros un conocimiento tal que por él se vea evidentemente que una cosa está presente aunque esté ausente, porque eso implica una contradicción. Bien, implica una contradicción que se vea evidentemente que una cosa está presente y que en realidad esté ausente. ¿Bien? Ya que tal conocimiento evidente significa que en la realidad es lo mismo que se enuncie en la proposición a la que se da el asentimiento. La forma de conciliar todas estas las tesis que hemos visto que aparentemente se contradicen consiste en decirlo, yo la más o menos la puedo exponer de la siguiente manera. Dios podría producir de manera fenoménica una experiencia sensible, como por ejemplo la experiencia de una mancha blanca que tuviera la forma de una estrella, y sería contradictorio que al mismo tiempo Dios creara esa experiencia sensible fenoménica y que estuviera ausente. Bien, no, sería contradictorio que al mismo tiempo experimentáramos el color blanco y que no lo experimentáramos. Pero lo que es absolutamente posible es que Dios hubiera destruido las estrellas y que nosotros siguiéramos aprendiendo o teniendo visión de las mismas. Bueno, de hecho, como sabéis, dada la distancia en la que se encuentran con muchas constelaciones y demás, estamos viendo actualmente estrellas que no existen. Tan solo nos llega la luz que emitieron hace miles de años. Bien. Dios, según Guillermo Occam, puede causar un acto creditivo, según la cual yo puedo creer que hay un objeto más allá de esa experiencia fenoménica. Bien, pero como dirá Occam, y esto sea un principio que llevarán a rajatabla sus discípulos, ¿ves? Como Nicolás de Autrecourt y muchos otros más, no puedo presuponer la existencia de una sustancia a partir de la mera experiencia de sus accidentes. Bien, yo estoy experimentando una sustancia llamada estrella, pero en realidad de ella tan solo aprendo su cantidad, su cualidad, su relación, su lugar, su espacio, su tiempo, su hábito, bien, etcétera. Las famosas 9 o 10 categorías de Aristóteles. Pero la experiencia de los accidentes, bien, de todas esas categorías salvo el de la sustancia, no me lleva a presuponer o a suponer de manera necesaria la existencia de esa sustancia.
Aquí lo que está haciendo Guillermo de Ockham, al inferir la existencia de una sustancia a partir de sus accidentes, o mejor dicho, de la existencia de un objeto a partir de la experiencia fenoménica mismo, lo que está haciendo Guillermo de Ockham es dinamitar el concepto aristotélico de sustancia, que será abolido por la filosofía moderna. La filosofía moderna, en realidad, lo único que hace es, por ejemplo, en el caso espinocista, elevar el concepto de sustancia a Dios, para que Dios sea la única sustancia que contiene a todas las demás, como modos o atributos de sí misma, o bien, incluso, eliminarla por completo, como es el caso de Leibniz, o bien establecer dos tipos de sustancia, las res cognitas y la res extensa, que saturan por completo el mundo, que es lo que sucede en el caso de Descartes. Bien, esa es ya evidentemente en Kant y posteriores el concepto de sustancia ni siquiera se plantea. Pero es en Guillermo de Ockham donde está todo esto, digamos, y precisamente por su teología, no por otra cosa, que es el interés que tiene seguramente exponer su filosofía, no acomodándola o armándola a lo que nos interesa a día de hoy, sino atendiendo a lo que para él eran verdaderos problemas filosóficos, y ver cómo esos problemas filosóficos lo que genera una evolución del pensamiento. Dice lo siguiente Ockham: es una contradicción que una quimera sea vista intuitivamente, pero no es una contradicción que aquello que es visto sea realmente nada fuera del alma, mientras pueda ser un efecto o ser en algún momento una realidad actual. Bien, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Dios podría haber destruido las estrellas y nosotros podríamos seguir percibiéndolas como fenoménicamente entidades blancas, puntuales, situadas a una determinada distancia y en un determinado tiempo. Bien. Del mismo modo que Dios también podría dar visión del futuro o de hechos contingentes como necesarios. Bien, entramos en la cuestión de los atributos de Dios. Para Ockham, el hecho de que Dios sea omnipotente no es una verdad que pueda demostrarse filosóficamente, sino que tan solo es dada o conocida a través de la fe. Uno de los principios principales de Ockham, que ya hemos visto en la discusión sobre las estrellas, es cuando dos cosas son distintas, no hay entre ellas una conexión absolutamente necesaria. Bien, así, por ejemplo, nuestro acto de conocer las estrellas, siendo distinto de la existencia de las estrellas, no tiene una conexión necesaria con ella, bien, sino una relación puramente contingente que puede ser perfectamente trastocada por Dios. Bien, la omnipotencia divina puede eliminar o cortar la relación que existe entre la existencia de una estrella o de un foco o de lo que sea y la percepción sensible que uno tiene de la misma. El orden del mundo es enteramente contingente a juicio de Ockham y no es sino el efecto de la libre decisión divina, de tal forma que tampoco es posible deducirla a priori. Si queremos saber cuál es ese orden, tenemos simplemente que examinarlo empíricamente. Como veis, aquí Ockham, al dinamitar el concepto de sustancia por un lado y al eliminar la relación de un objeto con otro y sobre todo la relación de los objetos con Dios, está incluso asentando metodológicamente lo que va a ser la finalidad de la ciencia empírica, que ya no se preocupa de la relación de los objetos con Dios, sino que los estudia desde Dios. Es que esta es la cosa divertida, porque Newton en sus principios de matemática dice que el espacio y el tiempo son los sensoria Dei. ¿Bien? Y cuando se le pregunta cómo es posible que el sistema solar no colapse porque tiene problemas al establecer el perihelio de Mercurio, dice que Dios, como un relojero, va poco a poco dándole marcha al reloj, porque si no, todo colapsaría en una supernova. ¿Bien? Entonces, la ciencia moderna no es que sea atea, porque, como sabido, Newton se dedicó la mayor parte de su tiempo a dedicarse a encontrar la piedra filosofal de la vida eterna, sino que y se considera un mago, etcétera, ¿bien? Sino que la filosofía moderna, y por filosofía también entiendo la ciencia moderna, lo que hace es contemplar a los entes desde Dios, mientras que la filosofía medieval lo que hacía era contemplar a Dios desde los entes. ¿Bien? Esa es la clave, eso es lo que yo llamaría el giro teológico, ¿bien? La inversión teológica, que no consiste en abolir a Dios, porque como veremos, los modernos también estarán absolutamente paranoiados con la idea de demostrar la existencia de Dios, y es una idea que se puede demostrar o no, etcétera. El propio Kant era un fideísta, y así hasta prácticamente, digamos, la filosofía del siglo XX, realmente. Sino que la clave está en esto. Los medievales contemplaban a Dios desde las criaturas y, por lo tanto, buscaban vías para acceder a Dios a partir de ellas, mientras que los modernos verán a las criaturas a partir de Dios. Y así hablarán, por ejemplo, de la subespecie eternitatis, de contemplar las cosas desde la perspectiva de la eternidad, o cuando Galileo postula que, evidentemente, un móvil uniformemente acelerado nunca se frena, pero eso es
desde el punto de vista de Dios, porque en el mundo actual, dado la intermediación con otras causas y efectos y el efecto del rozamiento, pues por supuesto que ese móvil termina parándose en algún momento, porque no existe perpetuum mobile. El concepto de perpetuum mobile como concepto límite, bien, o el concepto de sistema termodinámico perfecto, esto tan solo se puede plantear desde el punto de vista de Dios. Esto es así. Ahí está. Y así, pues hasta Einstein, ¿no?, famosamente, en un famoso texto llamado Ciencia y Religión, dirá que él cree en el Dios de Spinoza. Así Occam tenía la tendencia natural en su filosofía de extender el mundo en absolutos, ¿bien? Es decir, entender que el mundo está compuesto de entidades simples, referidas por los términos, ya de manera personal, simple o material, y entre las cuales no existen relaciones reales, sino relaciones puramente conceptuales establecidas por la propia mente, ya sea la mente de Dios o ya sea la mente de los seres humanos. Bien, no hay que postular terceros entes, por ejemplo, en relaciones como la paterno-filial. Bien, el concepto de padre y de hijo refieren a entes separados y entre ellos no existe algo así como una naturaleza común, como una relación real llamada paternidad. Bien, no es necesario postular ese ente, sería absurdo. Dice lo siguiente: yo no digo que una relación es realmente lo mismo que su fundamento, sino que una relación no es el fundamento, sino solo una intención o concepto en el alma que significa diversas cosas absolutas. Así la relación, que como sabéis es la categoría más problemática de las 4 grandes categorías, sustancia, cantidad, cualidad y relación, el concepto de relación queda reducido por Occam a una pura nada. Es perfectamente verdadero, según Occam, que Dios produjo y conserva a las criaturas y que éstas no pueden existir aparte de Dios, pero eso no significa que las criaturas sean afectadas por una misteriosa entidad llamada relación especial de dependencia. ¿Bien? La dependencia no es una entidad añadida, sino que simplemente es el hecho de que los entes son puramente contingentes y que por lo tanto deben depender de Dios. ¿Bien? Sobre todo, digamos, Occam refuta por la vía del ejemplo la idea de que hay relaciones reales, diciendo, si yo moviera un dedo, si mi movimiento de un dedo supusiera un cambio de la relación de este dedo temporal y espacial respecto a todos los entes del universo, querría decir que permanentemente hay relaciones constantemente en movimiento. ¿Bien? Se seguiría que al movimiento de mi dedo, todo el universo, es decir, el cielo, la tierra, la luna, se llenarían inmediatamente de accidentes. ¿Bien? Con lo cual, digamos, entraremos en una especie de cornucopia de entes o accidentes, de formas de relación real que existen entre entidades que están simplemente situadas en diversos puntos del espacio-tiempo. Bien, en cuanto a la relación de causalidad, Occam reduciría las causas a las 4 aristotélicas, negándose a aceptar, por ejemplo, la famosa quinta causa introducida por Séneca, la causa ejemplar. Dice lo siguiente: digo que estrictamente hablando nada es una causa a menos que lo sea en uno de los 4 modos establecidos por Aristóteles, y así la idea ejemplar no es estrictamente una causa, aunque si se extiende el nombre causa a todo aquello cuyo conocimiento es presupuesto por la producción de algo, la idea o ejemplar es una causa en ese sentido. ¿Bien? Occam negaba que el simple conocimiento de una cosa puede proporcionarnos el simple conocimiento de otra. Esto será llevado al absurdo por parte de autores posteriores que negarán que reducirán el concepto de causalidad a simplemente la coincidencia espaciotemporal de dos fenómenos, que es como lo entendía también Hume. Esto está absolutamente anticipado, ya te digo, por un occamista llamado Nicolas de Hautecourt, quien en una famosa correspondencia pues niega tanto el concepto de sustancia como el concepto de causalidad, como un montón de conceptos que fueron luego célebremente atribuidos como originales a Hume. Aunque se puede conocer de una manera contingente que una cosa dada tiene una causa, tan solo podemos averiguar por la vía de la experiencia qué cosa es la causa de un determinado efecto. ¿Bien? No se puede establecer a priori la naturaleza de las causas de determinados efectos. Y es más, tan solo se puede establecer la relación de causa-efecto a través de la prueba experiencial. La prueba experiencial o experimental, que consiste en los métodos de presencia y ausencia. ¿Bien? Si un efecto es producido en ausencia de la causa, o si una causa presente no genera su efecto, eso quiere decir que no hay una verdadera relación de causalidad entre esa presunta causa y ese presunto efecto. Bien, esa es la prueba experimental, que se utiliza incluso, por ejemplo, en la sociología contemporánea con los famosos grupos de control. Bien, a un determinado grupo se le da, por ejemplo, determinada pastilla, y a otro grupo se le da un placebo, para ver si, en ausencia de la causa,
tiene lugar el efecto o no. ¿Bien? Si tiene lugar el efecto, quiere decir que esa pastilla no es la causa que ha generado la mejoría de esos individuos. ¿Bien? Si yo os divido por 2 y os doy una pastilla contra el estrés y de todas formas los que habéis recibido el placebo dejáis de tener estrés, quiere decir que esa pastilla no es la verdadera causa que ha generado el efecto de haber perdido el estrés. ¿Bien? Así, por decirlo rápidamente. La relación causal, según Occam, no es sino una relación de secuencia invariable o regular. Esta es la misma definición que dará, como digo, Hume. En un sentido, Occam dice lo siguiente: en un sentido, causa significa algo que tiene como efecto suyo otra cosa, y en ese sentido puede ser llamado causa aquello por cuya posición otra cosa es puesta, y por cuya no posición otra cosa no es puesta. Ahora bien, no hay relaciones necesarias ni en las relaciones de alteración cualitativa, ni las de cambio cuantitativo, ni en las de movimiento local. En el caso de alteración cualitativa, esto es la distinción tripartita de Aristóteles, ¿no? Alteraciones cualitativas, cambios cuantitativos y movimiento local. El movimiento local es un movimiento de relación. Bien, sustancia, cantidad, cualidad, relación. Así, en el cambio o alteración cualitativa, lo que afirma Occam es que simplemente un cuerpo adquiere de forma gradual o sucesivamente determinadas propiedades. Pues, por ejemplo, cuando calentamos un agua, no hay una relación real o necesaria, sino que simplemente hay una adquisición gradual de una determinada temperatura. No es necesario postular nada más que la cualidad adquirida. En tanto, en la cuestión del cambio cuantitativo, no hay, a juicio de Occam, salvo cosas que son cuerpos permanentes. Y sobre todo en el movimiento local, no es necesario postular algo más que el cuerpo y el lugar que ocupa. Dice lo siguiente, y esto será luego llevado a sus últimas consecuencias por discípulos suyos, o camistas o personas próximas al movimiento ocamiano, como es el caso de Buridan, quien refutará el concepto de movimiento violento o no natural de Aristóteles, afirmando o postulando la teoría del ímpetu, que es la teoría moderna que está, por ejemplo, en Galileo y compañía. Dice lo siguiente Occam acerca del concepto de movimiento: ser movido localmente es tener, en primer lugar, y luego, sin que ninguna otra cosa sea postulada, tener otro lugar sin que intervenga un estado de reposo, y proceder así continuamente. Y en consecuencia, toda la naturaleza del movimiento puede ser salvada, explicada, por eso, sin ninguna otra cosa que el hecho de que un cuerpo está sucesivamente en lugares distintos y no está en reposo en ninguno de ellos. Así, el movimiento se puede reducir a instantes puntuales de un objeto que está en ese punto y en ese punto espacio-temporal y en un estado de no reposo. Bien, no es necesario postular un ímpetu, ni una virtud, ni nada por el estilo. Bien. En cuanto al espacio y el tiempo, aquí Occam acepta las definiciones clásicas de Aristóteles. El lugar es la superficie del cuerpo y el tiempo es el ritmo o pauta del movimiento. En cuanto a la navaja de Occam, pues ya la hemos explicitado o ya hemos visto cómo la utiliza en varias ocasiones. Si dos factores bastan para explicar el movimiento, como por ejemplo el espacio y el estado de reposo o movimiento, no es necesario establecer terceros términos, o tampoco es necesario establecer una relación, un tercer término entre el objeto conocido y el sujeto que conoce. Sobre todo porque a la hora de postular terceros términos o relaciones, siempre nos vemos en la posibilidad de llevar al absurdo esa lógica de postulados. ¿Bien? Si para establecer una relación entre el sujeto y el objeto se requiere de un término medio, quizás entonces también habrá que establecer un término medio entre el objeto y el término medio. Y también habrá que establecer un término medio entre el término medio y el objeto, ¿veis? Y con lo cual vamos poco a poco estableciendo un montón, de nuevo, de términos medios que son ridículos y que no son necesarios. Bien, un pasaje muy conocido de su Tractatus de Successivis dice lo siguiente, en el que critica y deja por los suelos todos los viejos conceptos de la metafísica clásica. Dice lo siguiente: nombres que son derivados de verbos y también nombres que derivan de adverbios, conjunciones y preposiciones y en general términos sin categoremáticos han sido introducidos solamente por razón de brevedad en el hablar como ornamento del idioma. Y muchos de ellos son equivalentes en significación a proposiciones cuando no representan los términos de los que derivan. De esta clase son todos los nombres del siguiente tipo: negación, privación, condición, perseidad, contingencia, universalidad, acción, pasión, cambio, movimiento y en general todos los nombres verbales que derivan de verbos que pertenecen a las categorías de la acción y la pasión y muchos otros que ahora no podemos tratar. Pues él todos estos, bien, los convierte en no términos que refieren a entidades concretas. No existe algo así como la pasión, sino que esa pasión es siempre algún tipo de estado de cosas, algún tipo de
sí, estado de cosas que puede ser referido proposicionalmente. Es una abreviatura que se utiliza por conveniencia, pero que no refiere a términos. Esto es, que tan solo tiene función representativa y no denotativa, que tan solo tiene supositio y no significatio. ¿Bien? Esta es la clave. Vamos a ver. Occam evidentemente entra en la diliza de si el ser en tanto que ser es el objeto de la metafísica. Según él, este enunciado es falso si se interpreta en el sentido de que todo lo que la metafísica se agota en analizar el ser y sus sinónimos. Ahora bien, si lo único que se está diciendo a la hora de afirmar que el ser en tanto que ser es el objeto natural de la metafísica es que el ser es el primer analogado o que es el primer predicado de todos, el más simple, que no se puede explicar en términos más simples, entonces sí, se puede decir que la metafísica tiene como objeto primario, pero no único y exclusivo, el ser. Dice lo siguiente en un pasaje también muy jocoso, Guillermo de Occam. Hay una similaridad entre la cuestión de cuál es el objeto de la metafísica o del libro de las categorías y la cuestión de quién es el rey del mundo o quién es el rey de toda la cristiandad. Porque lo mismo que hay diferentes reinos que tienen distintos reyes y no hay ningún rey de todo el mundo, aunque a veces aquellos reyes pueden estar en una determinada relación, como cuando uno de ellos es más poderoso o más rico que el otro. Así, nada es el objeto de toda la metafísica, sino que las diferentes partes de esta tienen diferentes objetos, aunque esos objetos pueden tener mutuas relaciones. Aquí lo que está diciendo, de una manera implícita, al haber negado previamente que el concepto de relación tenga una entidad sustantiva más allá de la pura intención mental, es que de hecho no hay la metafísica es una especie de conjunto de compartimentos estancos que se ocupa del ser por un lado, de la unidad, de etcétera, etcétera, de Dios, pero que entre ellos no hay realmente relación, que son absolutos y que son campos autónomos. Es más, él llega a afirmar en un determinado momento del comentario de la sentencia lo siguiente: digo que un ser particular puede ser conocido, aunque no sean conocidos aquellos conceptos generales de ser y unidad. Podemos conocer objetos concretos, puntuales, sin necesidad de tener conocimiento ni implícito ni explícito de los universales. Ahora bien, Occam acepta y hereda de Dus Scoto la idea de que el ser es un concepto unívoco. ¿Bien? Y que sin él no podríamos decir nada de Dios, porque si no hay un concepto común, ni siquiera podría haber una relación de semejanza o analogía o proporción. Dice lo siguiente, Guillermo de Occam: admito que el simple conocimiento de una criatura en sí misma lleva al conocimiento de otra cosa en un concepto común. Por ejemplo, por el conocimiento simple de una blancura que he visto, soy conducido al conocimiento de otra blancura que nunca he visto, porque de la primera blancura abstraigo un concepto de blancura que se refiere indistintamente a las dos. Del mismo modo, de algún accidente que he visto, abstraigo un concepto de ser que no se refiere más a ese accidente que a la sustancia, ni a las criaturas más que a Dios. Bien, esta es la función a la que quedan reducidos los universales en el sistema filosófico de Guillermo de Occam. Hay tres tipos de univocidad a la hora de hablar de conceptos unívocos. En primer lugar, un concepto es unívoco cuando es un concepto común a un cierto número de cosas que son perfectamente semejantes, como por ejemplo clones. Bien. En segundo lugar, un concepto es unívoco cuando se puede predicar a un conjunto de cosas que son semejantes en algunos puntos y desemejantes en otras. Por ejemplo, pues un hombre y un asno, Platón y Sócrates, etcétera. Comparten conceptos unívocos como el de ser humano, etcétera. En tercer lugar, hay un concepto unívoco que puede significar un concepto que es común a una pluralidad de cosas que no son ni accidental ni sustancialmente semejantes. Y a juicio de Guillermo Occam, ese es el concepto común que hay a Dios y a las criaturas. Claro, el problema es que si ni es sustancial ni es accidental, entonces, ¿en qué consiste, en qué estriba esa univocidad? Bien, sobre todo Guillermo Occam se ve obligado a desmarcarse del panteísmo, esto es, cuando se afirma que que el ser es un concepto unívoco en tanto de Dios como de las criaturas, no se está postulando una tercera entidad, una naturaleza común, sino que se está aplicando de manera distributiva y no atributiva ese término a todos los entidades, y las criaturas no se pueden concebir como modos o atributos de un ser que fuera unívoco, y no solamente unívoco, sino único, a saber, Dios, la famosa sustancia o causa sui que encontraremos posteriormente en Spinoza. Si una palabra corresponde a un concepto, según Guillermo Occam, se utiliza unívocamente. Si corresponde a varios conceptos, como por ejemplo gato, ya vimos en la clase pasada, ¿no?, que gato puede referir tanto al animal como a la herramienta para levantar un coche y para cambiar la rueda. Entonces se utiliza de manera equívoca. No hay, por lo tanto, términos análogos. Todo término análogo se puede reducir a un término equívoco, o a un uso equívoco de un determinado término, o a un uso unívoco del término. ¿Bien?
Con lo cual, todo lo que hablamos previamente del uso de la posibilidad de predicar ciertos atributos de Dios por analogía de proporcionalidad o de atribución, etcétera, diciendo, por ejemplo, que Dios es el primer analogado del ser, etcétera, eso queda absolutamente cerrado, clausurado para Guillermo de Ockham. En cuanto a la demostración de la existencia de Dios, pues Guillermo de Ockham critica o rechaza el argumento del primer motor, diciendo que hay excepciones al famoso principio aristotélico de que todo movimiento es causado por un motor externo a lo que se mueve. Así Guillermo de Ockham utiliza el mismo ejemplo que Duns Scotus, a saber, es falso que en el ámbito de lo intelectual las almas sean movidas por otra cosa que no sea su propia intelección y apetito o voluntad. Esto es, los ángeles y también las almas humanas se mueven a sí mismas y por lo tanto no se puede decir de ellas que dependan de un primer motor. Es más, si nos elevamos en las causas contingentes del mundo físico, tan solo llegaríamos a un óptimo local, a un primer motor que estaría incorporado dentro del mundo. En cuanto a la prueba basada en la finalidad, no se puede ni siquiera probar que el mundo esté ordenado a un solo fin y, por lo tanto, tampoco que ese fin sea postulado o presupuesto por la voluntad y la inteligencia de Dios. Es más, como conocemos en el mundo realmente existente un montón de objetos inanimados, como todo lo que tiene que ver con el mundo mineral, que no tiene finalidad porque no tiene cambio. De esas entidades tan solo se puede decir que tienen finalidad si ya se presupone la existencia de Dios, pero sería circular afirmar de esas entidades que tienen cierta finalidad, como por ejemplo agradar la vista del ser humano, y luego intentar inducir a partir de esa finalidad la existencia de Dios. Sería circular. Sería porque se habría supuesto presuponer que tiene la finalidad porque existe Dios y luego posteriormente intentar establecer la existencia de Dios a partir de esa finalidad. Lo que hay que demostrar es que tiene verdaderamente esa finalidad y es algo que no se puede conocer sino por la vía de la experiencia y que no es digamos, trascendental a todos los seres mundanos. Ahora bien, Ockham afirma que sí que se puede hacer un razonamiento por vía de las causas eficientes, que es evidente que no se puede proceder hasta el infinito en el orden de las causas eficientes y que tiene que haber una primera causa eficiente, pero esa primera causa eficiente no tiene por qué estar en un transmundo, sino que puede ser perfectamente física. ¿Bien? Es más, tampoco se puede mostrar que exista algo más que cosas corruptibles en el mundo en el que vivimos, o que los cuerpos celestes estén compuestos de una naturaleza sutilísima como es el éter. Ahora bien, él sí que ofrecía una suerte de demostración de la existencia de Dios, mejor dicho, una suerte como de... La única función que atribuía Ockham a Dios en el plano cosmológico es la de la conservación de los entes. Podemos otra vez la metáfora que ya di en clases pasadas, a saber, la distinción entre causalidad accidental productiva y la causalidad sustancial conservante. Bien, entre la causalidad horizontal y la causalidad vertical. También acepta Ockham la posibilidad de que en el orden de la causalidad accidental productiva pueda haber infinitas causas que sean a su vez efecto de infinitas causas contingentes, pero en el orden, o sea, que en el orden del ser humano haya padres e hijos ad infinitum y que no haya ni siquiera un primer ser humano, Adán, pero en el orden de la conservación en el ser es evidente que tiene que haber una causa que haga que lo contingente, a pesar de serlo, siga existiendo. ¿Bien? Y que termine de existir en un determinado punto. Y eso no puede ser sino ese fundamento no puede estar sino en un ser necesario que es Dios. Ahora bien, ese Dios que es absolutamente necesario no se parece en nada a la figura con barba blanca que se imaginan los cristianos, la que se imaginan los cristianos que están rezando. Bien, nadie reza, espero, o causa sui, querido mío, ¿no? Sálvame el pecado, que causa sui. Pues la causa sui no te va a salvar de nada. Bien, es más, llega a afirmar Guillermo de Ockham de una manera muy curiosa o interesante que, aunque se deba postular la unicidad de esa causa necesaria que hace que los seres contingentes se preserven en el ser, no tenemos por qué establecer que haya solo un universo. Como llega a afirmar incluso que puede haber múltiples universos, todos ellos contingentes, pero no obstante existentes gracias a la capacidad preservadora de la causa secundaria, Dios. En cuanto a los atributos de la omnipotencia, la infinitud, la eternidad o el poder de crear a partir de nada, no pueden demostrarse que pertenezcan a Dios
y esto lo afirma Guillermo Ockham por una razón lógica. Como veis, es un autor que ha utilizado la lógica con fines claramente destructivos, y él llegó a decir que no se puede, digamos, atribuir a Dios estos predicados porque en toda predicación silogística se requiere un término medio que sea conmensurable entre las premisas y la conclusión. Un término medio que conmensure a la premisa con la conclusión. Sin embargo, en atributos como lo infinito no puede haber ningún término medio que lo haga conmensurable con determinadas conclusiones. Guillermo Ockham, digamos, sale al paso de una objeción o de una respuesta o de réplica a esta tesis, ¿bien? Que no se puede predicar de Dios la infinitud porque no hay término medio que pueda establecer una relación entre Dios y el infinito, ¿bien? A saber, podría pensarse que en realidad cuando predicamos de Dios ciertos atributos, lo único que estamos haciendo es utilizando las definiciones de esas perfecciones máximas como términos medios, ¿bien? Por ejemplo, así tendríamos el silogismo: todo lo que puede producir algo a partir de la nada puede crear, ¿bien? Esa es la primera premisa. La segunda sería Dios puede crear algo de la nada, y la conclusión sería Dios puede crear. Bien, lo que dice aquí, la respuesta que ofrece Guillermo Ockham, muy interesante, es que esto no significa un silogismo, porque lo único que hace es, digamos, afirmar de manera analítica y tautológica, extraer, digamos, afirmar de una definición incluir en el definido, en el definiendo, el definido. Bien, esa es la respuesta. Para que un silogismo sea verdadero y válido, no simplemente tiene que ser lógicamente coherente, sino que tiene que ser informativo, tiene que darnos una información extra que no estuviera contenida en las premisas. Bien, por lo menos en la primera premisa, porque como veis, en la primera premisa está todo contenido. Todo lo que puede producir algo a partir de nada puede crear. Dios puede crear algo de la nada, por lo tanto Dios puede crear. Bien. Ahora bien, puede haber otros junto con este tipo de silogismos, o sea, por decirlo, es que quería meterme en este campo, pero creo que va a ser muy complicado, pero simplemente sugeriros, para los que conozcáis la filosofía más o menos de Kant, que aquí está anticipado todo el problema de Kant de los juicios sintéticos a priori. Bien, cuando Kant dice que tiene que haber, que la ciencia, si es verdaderamente ciencia, tiene que fundarse sobre juicios que son necesarios y verdaderos sin necesidad de experiencia sensible, pero que no obstante contribuyen informativamente a ampliar nuestro conocimiento. Bien, lo único que está diciendo es lo que aquí afirma Ockham, a saber, que cuando afirmamos determinadas cosas a priori, si es un enunciado o un razonamiento verdaderamente silogístico, tiene que dar información que no esté contenida en las premisas. Y el problema es cómo es posible que al mismo tiempo sea un enunciado o un argumento, un juicio sintético y a priori. Bien, esa es la clave del asunto. Bien, en cuanto a la forma de argumentación silogística que tenían otros autores, como por ejemplo Dus Scoto, que atribuían a Dios ciertos predicados entendiéndolos como coextensos o sinónimos respecto de Dios, ¿os acordáis, no? Los famosos passione convertibile, que podrían reformularse de forma silogística del siguiente modo: bien, todo lo que es bueno, bien, porque el ser, la bondad, la unidad y la verdad son coextensivas o sinónimas. Primera premisa: todo lo que es bueno, Dios es, luego Dios es bueno. Bien, aquí, la respuesta que ofrece de nuevo Guillermo de Ockham es muy interesante, a saber, nunca puede demostrarse que un atributo pertenece a un sujeto si la conclusión no es dubitabilis, esto es, si no se puede plantear significativamente la cuestión de si ese atributo ha de ser predicado al sujeto o no. Esto es, si un enunciado no puede ser considerado o contemplado como falso, ni siquiera es un enunciado que ofrezca información. Esto es clave, ¿no? Y porque lo utilizará, por ejemplo, Wittgenstein en su famoso Tractatus Logico-Philosophicus, lo único que hará es especificar cuáles son las condiciones para que un enunciado tenga valor de verdad, dual, dicotómico, esto es que pueda ser verdadero o falso. Un enunciado que no puede ser falso, no puede ser tampoco verdadero, ni nos ofrece información. ¿Bien? Así, si bueno se toma como un sinónimo de ser, en realidad no se está, de nuevo, haciendo un silogismo que aporte ninguna información. Para que digamos algo que tenga sentido, que sea válido y que además otorga información acerca de Dios, tenemos que utilizar el término bueno no como sinónimo del ser, sino como un término connotativo, ¿bien? Como un término que se puede plantear que sea falso. Esto es, no podemos decir de Dios que sea bueno si no se puede plantear la posibilidad de que sea malo, ¿vale? Esa es la clave. Esa es la clave, exacto. Según Ockham,
no hay distinción formal entre los atributos divinos. De hecho, no hay ninguna distinción. Dios, en todo caso, si existe, si puede ser demostrado, etcétera, es un ser simple que tiene tan solo un concepto adecuado a sí mismo. Ninguna cosa puede sernos conocida mediante nuestras potencias naturales en un concepto simple adecuado, a menos que la cosa sea conocida en sí misma. Esto es Occam. Porque, de no ser así, podríamos decir que el color puede ser conocido en un concepto adecuado por un hombre ciego de nacimiento. ¿Bien? No tenemos un concepto adecuado de Dios porque no lo intuimos, del mismo modo que el ciego no tiene un concepto adecuado del color porque no lo intuye ni sensible ni intelectivamente. Dios puede ser concebido o por nosotros mediante conceptos connotativos, es cierto, como por ejemplo el de sabiduría, pero bueno, lo que realmente se plantea en el sistema de Occam es hasta qué punto, si no se permite ni siquiera una analogía de atribución o de proporcionalidad entre Dios y las criaturas, esos términos no se utilizan de manera equívoca al referirse del mismo modo a Dios y a las criaturas. ¿Bien? Entonces aquí lo que está haciendo Occam implícitamente es dinamitarlo todo, así de sencillo, ¿no? Es más, él afirma en un determinado momento que nuestro conocimiento de Dios no es un conocimiento de la cosa misma, sino de los conceptos que atribuimos a Dios. Cuando conocemos a Dios no lo conocemos a Él, lo conocemos son construcciones mentales como el concepto de motor inmóvil o el de causa sui o el de ser necesario. Bueno, aquí se está ya planteando casi el ateísmo radical, ¿bien? En el que Dios simplemente es una especie de... el ateísmo esencial, no el ateísmo de que yo soy ateo porque voy a quemar iglesias, etcétera. No, el ateo esencial es el que sabe que el concepto de Dios no es que no es que Dios no exista, es que Dios es imposible, porque un ser que sea causa sui, necesario, infinito, etcétera, es un ser imposible. Igual que es imposible el motor del perpetuum mobile, etcétera. Son conceptos límite que se construyen para ver las cosas a partir de Dios. Es que esta es la clave. Es que la mayor parte de la ciencia actual, que plantea cuestiones como la velocidad de la luz, etcétera, la que no se puede alcanzar, lo único que está haciendo es marcar límites que anteriormente se calificaban como atributos divinos y que hoy se convierten en constantes cosmológicas o físicas o termodinámicas o lo que sea. ¿Bien? Por eso no es gratuito todo lo que se está diciendo aquí o puramente archivístico, ¿no? De bueno, que medievales, que tíos más majos que se dedicaban a cosas de este cariz, ¿no? Bien. En cuanto al tema de las ideas, bueno, voy muy rápido, simplemente, pues, como hemos dicho, Guillermo de Occam dinamita toda la cuestión de que en la existencia de Dios previa a la creación hubiera una suerte de entidades discretas llamadas ideas, que fueran los arquetipos a partir de los cuales se creara el mundo. De nuevo, bajo el principio de la navaja de Occam de no multiplicar a los entes sin necesidad, Guillermo de Occam dice lo siguiente: las ideas no están en Dios subjetiva y realmente, sino que están en Él solo objetivamente, es decir, como ciertas cosas que son conocidas en Él y por Él, porque las ideas son las cosas mismas que son producibles por Dios. Bien, así no es necesario postular terceras entidades más allá de Dios y las criaturas. Las criaturas son ideas en la medida en que son conocidas por Dios, pero no existe algo así como unas ideas previa a la esencia, a la creación del mundo. Las ideas, dice lo siguiente Occam, las ideas son ciertos modelos conocidos, y es con referencia a estas como el cognoscente puede producir algo en existencia real. Esa descripción no conviene a la esencia divina misma, ni a la relación mental, sino a la criatura misma. La esencia divina no es una idea, ni es la idea una relación real ni mental. No es una relación real, ya que no hay una relación real de parte de Dios con las criaturas, y no es una relación ideal, porque no hay relación, o mental, porque no hay una relación mental de Dios a la criatura a la que pueda darse el nombre de idea, porque una relación mental no puede ser ejemplar de la criatura, pues un ente de razón no puede ser un ejemplar de un ser real. Bien, como veis, son autores maravillosos en lo que tiene que ver con la precisión silogística, pero muy duros también de leer por su falta de, por su vocación de hacerlo todo explícito. ¿Puede Dios conocer el futuro? A esta pregunta digo, aquí estoy leyendo a Guillermo de Occam de nuevo, a esta pregunta digo que debe afirmarse sin duda alguna que Dios conoce todos los acontecimientos futuros contingentes con certeza y evidencia, pero es imposible que un entendimiento en el estado del nuestro tenga evidencia de ese hecho o del modo en que Dios conoce todos los acontecimientos futuros contingentes. A pesar de esa razón, sin embargo, debemos sostener que Dios conoce evidentemente todos los futuros contingentes,
pero el modo en que Dios los conoce no puedo explicarlo. Un poco más adelante dice lo siguiente: digo pues que es imposible expresar claramente el modo en que Dios conoce los acontecimientos futuros contingentes, sin embargo, debe decirse que Él los conoce, aunque contingentemente. La esencia divina es conocimiento intuitivo, que es tan perfecto y tan claro que es en sí mismo conocimiento evidente de todos los acontecimientos pasados y futuros, de modo que conoce qué parte de una contradicción será verdadera y qué parte será falsa. A saber, Dios no solamente conoce respecto de mañana el enunciado genérico, mañana lloverá o no lloverá, que es un enunciado que refiere a hechos contingentes, pero que no obstante, dado su carácter disyuntivo, corta todo el espacio lógico y es necesariamente verdadero, porque no hay término medio, mañana o lloverá o no lloverá, es un enunciado necesariamente verdadero. Bien, Dios no solamente conoce ese enunciado que refiere a hechos contingentes como verdadero necesariamente, sino que también conoce concretamente si lloverá o no. ¿Ok? Dios conocerá cuál de las dos partes de ese enunciado es falsa y cuál es verdadera. Claro, el problema es hasta qué punto ese conocimiento no lo convierte en necesario, el hecho contingente de que lloverá mañana. Es más, llega incluso a decir Guillermo Ockham que Dios tiene, a través de la capacidad de intercesión milagrosa, de hacernos conocer el futuro contingente como necesario, ¿no? En las famosas profecías, etcétera. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto es contingente? Si se puede conocer como algo necesario desde el presente. Ahora bien, Guillermo Ockham no acepta que haya términos intermedios en términos lógicos entre la verdad y la falsedad. Esto es, toda proposición es o verdadera o falsa. No hay proposiciones que no carezcan de valor de verdad, como suponía Aristóteles en su famoso pasaje sobre la batalla naval de mañana. En cuanto a los atributos de Dios, voluntad, entendimiento y esencia son, a juicio de Ockham, sinónimos. Dice: si un nombre fuera utilizado para significar precisamente la esencia divina y nada más, sin ninguna connotación de cualquier otra cosa, y semejante, si un nombre se utilizara para significar en sí misma la manera de la voluntad divina, esos nombres serían simplemente sinónimos, y todo lo que se predicase el uno podría ser predicado del otro. Bien, en cuanto a la omnipotencia divina, a pesar de que también a Ockham se le ha atribuido una especie de voluntarismo excesivo, Dios está, a juicio de Ockham, limitado por el principio de no contradicción. Ahora bien, según Ockham no es contradictorio que Dios, digamos, un mundo en el que Dios hubiera impuesto como ley natural que el hombre le odie. ¿Bien? A diferencia, como recordáis, de Duns Scoto, quien decía que el decálogo, los dos primeros dogmas son dogmas necesarios y cuya refutación supone contradecir la voluntad divina. ¿Bien? Dios no puede haber, digamos, promulgado la ley natural de que los hombres adoren a otros dioses o de que tomen su nombre en vano. Bien, para Guillermo de Ockham eso no es contradictorio en sí mismo. Es una contradicción. La contradicción, en todo caso, sería una contradicción lógica, no una contradicción moral. Con lo cual aquí en Guillermo Ockham se está planteando la cuestión de hasta qué punto Dios es perverso. Dios no solamente es perverso, sino que Dios puede llegar a odiarse a sí mismo, Dios puede ser engañoso, etcétera. Con lo cual aquí se está planteando todo lo que aparece, insisto, en Descartes. Los hombres experimentamos actos de entendimiento y voluntad, pero no hay ninguna razón de atribuir esos actos a un alma inmaterial. Esos actos se pueden perfectamente predicar y nosotros los concebimos como corporales. Como veis, Guillermo de Ockham incluso llega a decir que no se puede demostrar que tengamos alma, sino que toda la experiencia sensible e intelectiva la experimentamos a través del cuerpo. Cuando pensamos, incluso cuando estamos pensando en nosotros mismos, pensamos a través de la cabeza y nos da dolor de cabeza o se nos calientan las orejas, etcétera. ¿Bien? La función de la materia, a juicio de Ockham, consiste en soportar una forma, y está claro que la materia del cuerpo humano soporta una determinada forma, pero la corruptibilidad del cuerpo humano muestra que la forma que no se puede postular que la forma del cuerpo humano sea incorruptible, y dice lo siguiente: digo que se debe postular que en el hombre hay otra forma, además del alma intelectiva, a saber, una forma sensitiva sobre la que un agente natural puede actuar por la vía de la corrupción y la producción. Así, en ese sentido, se puede hablar de una forma corporitatis, de una forma del cuerpo, con lo cual Ockham está más o menos aceptando la tesis clásica de toda la tradición franciscana. Sí que se puede hablar de potencias sensitivas que sean distintas las unas de las otras, en la medida en que no es a través de los mismos accidentes que se aprende los volúmenes en el tacto, los colores en la vista, los sonidos a través del oído. ¿Bien? El alma, si existe, cosa que está por demostrar, es simple,
pero las capacidades de intuición sensible son múltiples y cada una de ellas está afectada por diversos accidentes. Bien, aquí hasta que se plantea la cuestión de si Occam entró en contradicción o no con el famoso Concilio de Viena de 1311, un concilio en el que se afirmó que el alma racional informa al cuerpo directamente y no por medio de términos medios. Bien, aquí es interesante puntualizar que en ese famoso concilio la mayor parte de los participantes creían en la teoría de la multiplicidad de las formas y que de hecho creían que el cuerpo tiene una forma independiente del alma y que es necesario que exista esa forma, aunque sea imperfecta y corruptible, para que pueda el hombre morir, porque si no, no habría separación entre el cuerpo y el alma. Y en el caso de Occam, en realidad, a pesar de que fue muy criticado y excomulgado, etcétera, y considerado hereje y tal, principalmente por razones políticas, se puede decir que él está más o menos dentro del dogma o de lo ortodoxo, en la medida en que reconoce que el hombre forma una totalidad unitaria, en el que tan solo hay aunque hay múltiples formas, todas ellas convergen en el mismo compuesto. El alma racional, a juicio de Occam, si es que puede demostrarse, es inextensa y espiritual y no puede tener ni partes ni facultades ontológicamente distintas. Bien, así cuando hablamos del entendimiento simplemente es el alma que entiende y cuando hablamos de la voluntad hablamos de el alma que quiere. De nuevo no se deben postular entidades sin necesidad, no se necesita postular algo llamado facultad de la intelección, sino que simplemente es la propia alma, se trata de una operación del alma y no algo distinto. ¿Qué definición de persona ofrece Guillermo Occam? La siguiente: una persona es un suppositium intellectuale. Entiende por suppositium, por supuesto, por fundamento, por basamento, se puede traducir, por basamento, Guillermo Occam lo siguiente: un ser completo, incomunicable, por identidad, incapaz de inherir en algo y no sustentado por algo. El comentario de sentencias, Occam también define la persona como lo siguiente: una naturaleza intelectual y completa que no es ni sustentada por otra cosa, ni capaz, comparte, de formar con otra cosa a un ser. En eso es exactamente una persona. Entramos aquí, como veis, en la parte de la psicología racional, de la filosofía del alma humana. La definición que ofrece de libertad Occam es la siguiente: la libertad es el poder por el cual yo puedo indiferente y contingentemente producir un efecto de tal modo que puedo causar y no causar ese efecto sin que se resulte diferencia alguna en aquel poder. Es evidente que no se puede mostrar a priori que poseamos esa libertad, pero sí que puede ser conocida a posteriori porque vemos que, por lo menos en la experiencia sensible, estamos inclinados a hacer determinadas cosas y de facto nuestro cuerpo parece ser que las realiza. ¿Bien? Aunque de nuevo se puede plantear la cuestión que vimos en la clase pasada de hasta qué punto el ser humano no es sino una roca que está conducida necesariamente a ser atraída por el centro gravitatorio de la Tierra y que por una suerte de ilusión desea también ser atraída. Ahora bien, Guillermo Occam evidentemente vincula la moralidad con la libertad. Ningún acto puede ser considerado culpable o virtuoso si no es libre. Es más, también afirma que el objeto natural de la voluntad y de la inclinación natural del ser humano es Dios, porque, dice él, ningún objeto que no sea Dios puede satisfacer a la voluntad, porque ningún acto que sea dirigido a algo distinto de Dios excluye toda ansiedad y tristeza, porque cualquier objeto creado que sea poseído, la voluntad puede desear alguna cosa con ansiedad y tristeza, la famosa idea de que el césped siempre es más verde del otro lado de la verja. Bien, evidentemente para Occam la libertad es algo distinto del mero apetito. Ahora bien, tanto el apetito como la voluntad tienen hábitos y así, pues bueno, la voluntad mediante la reiterada aceptación o llevada a cabo de determinados proyectos vitales se va creando un hábito de ser virtuoso o ser pecaminoso. Así dice él: es obvio mediante la experiencia que aunque el entendimiento diga que debe sufrirse la muerte por el bien del Estado, la voluntad está, por así decirlo, naturalmente inclinada a lo contrario. Bien, de hecho, Hobbes y muchos autores por el estilo y el propio Guillermo Occam basarán en esta idea el derecho natural. Bien, existe un derecho natural a no, por ejemplo, a acudir a las quintas y morir por el Estado, porque la inclinación natural va en contra de eso. El hombre, por lo tanto, está moralmente obligado a creer a Dios,
pero simplemente en tanto que obligación. Dice lo siguiente Occam: por el hecho mismo de que Dios quiere algo, es bueno que ese algo se haga. Por lo tanto, si Dios causase el odio a él en la voluntad de alguien, es decir, si Dios fuese la causa total de ese acto, ni pecaría que el hombre ni pecaría Dios, porque Dios no está bajo la obligación ninguna y el hombre no está en tal caso obligado, porque el acto no estaría en su propio poder. Se distingue aquí Occam para afirmar estas cosas tan fuertes entre el poder absoluto y el poder ordinal de Dios. El poder absoluto es la potencia que tiene Dios de generar cualquier causa que genera secundariamente de manera primaria, y mientras que la potencia ordinal o ordinaria de Dios es aquella que está encarnada en el orden de las cosas y los efectos del mundo realmente existente. Bien, así Dios tiene el poder absoluto de hacer que nosotros pequemos sin que Él, por intercesión suya, sin que sea pecado ni de Dios ni del ser humano, pero en el hecho, digamos, en la potencia ordinal de su ejercicio del poder, el código moral más bien va contra esas tesis. Para que un acto sea virtuoso, tan solo tiene que estar de acuerdo con la razón recta. Ningún acto es perfectamente virtuoso, a menos que en ese acto la voluntad quiera lo que está prescrito por la recta razón, porque está prescrito por la recta razón. Aquí se ve cómo Guillermo de Occam, que acabamos de ver que es antecesor de Descartes, antecesor de Hume, está también antecepando a Kant. Lo que está afirmando es que no se debe simplemente actuar conforme al deber, sino por mor del deber. ¿Bien? Si alguien quiere algo que está prescrito por la recta razón simplemente porque es agradable o por algún otro motivo, no está actuando de manera virtuosa o moral, sino indiferente. Es algo que ya vimos también en Dus Scoto. ¿Bien? Para que algo sea moralmente correcto, tiene que ser recto a la razón en todas sus condiciones, ¿bien? Incluida la intención. Y la intención tiene que ser adecuarse a lo que está prescrito. Es la idea del imperativo categórico al fondo, ¿eh? Ahora bien, los hombres pueden equivocarse acerca de lo que es la recta razón, y afirma aquí Guillermo de Occam, más o menos entrando en consonancia con Pedro Abelardo, que los hombres, aunque se equivoquen, están obligados a escuchar a su voluntad, a su conciencia, y que así la conciencia debe ser seguida siempre, incluso en el caso en el que esa conciencia sea errónea. Así, recordáis, Pedro Abelardo decía que los que crucificaron a Cristo hubieran pecado doblemente si no hubieran escuchado a su conciencia y hubieran liberado a aquel que ellos consideraban un criminal. ¿Bien? Bien, en cuanto a la política, ya lo hemos dicho previamente, Guillermo de Occam pues, participa de todas las polémicas entre Juan XXII y Luis de Baviera. Nos interesa sobre todo más en general el tema, cómo él articula esto desde el punto de vista del derecho natural. A juicio de Guillermo de Occam, como también de Santo Tomás, la propiedad privada es un derecho natural, bien, querido por Dios y que como tal es inviolable. Bien, de ahí, por ejemplo, la vieja confluencia clásica entre los conservadores y los liberales que se mantiene en el Partido Popular incluso a día de hoy, ¿no? O en todos los partidos neoconservadores, neoliberales actualmente. Bien. Ahora bien, el Estado sí que puede regular el ejercicio de ese derecho que es inviolable, ¿bien? El derecho a la propiedad privada. Por ejemplo, puede establecer cuáles son las cláusulas o condiciones mediante las cuales se puede transferir esa propiedad de un autor de un propietario a otro. Bien, aquí Occam habla de la ley, del derecho del ius, como un poder legítimo que está en conformidad con la recta razón, ¿bien? Y distingue poderes legítimos que son anteriores a las convenciones humanas y aquellos que derivan de las convenciones humanas. Bien, los derechos naturales, a juicio de Occam, pueden ser de varios tipos. En primer lugar están los derechos naturales que son válidos hasta que una convención humana, los puntualiza o incluso los refuta. Por ejemplo, el pueblo romano, según Occam, tiene un derecho natural a elegir a su propio obispo. Bien, pero puede delegar ese derecho en los cardenales, como de hecho sucede, que son los que eligen al Papa. Ese derecho vuelve a regresar respecto al pueblo de Roma en el momento en que sea impracticable, pues porque los cardenales no se pueden reunir o por la razón que sea. Bien, ese es un derecho natural pero condicional, que puede ser transferido, que es alienable. Bien. Hay otros derechos, como los derechos naturales, que tenían validez en el estado anterior a la caída y que tan solo refieren a perfecciones que existían en el paraíso o en el jardín del Edén. Y por último, hay derechos que
por ejemplo, la apropiación de los animales, ¿no? Aquí cuando dice famoso en el Génesis, ¿no? De que procread y multiplicaos y dominad a las bestias, etc. Eso es Génesis 1. Bueno, Génesis 1 no, Génesis 3 o por ahí, pero bueno, el Génesis. Por último están los famosos derechos morales, es saber, derechos que son inmutables en la medida en que es inmutable la naturaleza humana, pero que en su ejercicio pues, pueden ser regulados por el Estado, ¿bien? Como es el caso del derecho a la propiedad privada. Ahora bien, de estos derechos, de estos 3 derechos, algunos son derechos que son inalienables, como por ejemplo el derecho a la vida, que más que un derecho es una obligación, ¿bien? Así, aquel que, por ejemplo, un contrato en el que un individuo accediera a ser matado por terceros, a cambio de dinero, por ejemplo, ¿no? No sería un contrato válido porque ahí se está alienando un bien que es inalienable, como es el de la vida, que no es propiamente propiedad del individuo, sino de Dios. ¿Bien? El individuo tan solo tiene el usufructo de ese bien. Ahora, aquí esta gran teoría se articula en el debate por aquel entonces sobre la pobreza dentro de la Iglesia, que luego será también utilizada por los reformistas y que se llega hasta el día de hoy, con las famosas cuentas privadas, ¿no? Del papado, etc. Y que se han revelado también en el famoso escándalo de esta última semana, ¿bien? Porque el primer paraíso fiscal del mundo se llama el Vaticano, ¿bien? Ya desde la época de la Edad Media. Así los franciscanos, pues como es sabido, tenían el voto de pobreza que les venía de su fundador y querían renunciar a la propiedad de los bienes que utilizaban, ¿bien? Así, y querían que esa propiedad fuera extensible al conjunto de la Iglesia. Esto es, que el Papa no fuera propietario de, por ejemplo, de la Catedral de San Pedro, etcétera, sino que tan solo fuera su usufructuario, ¿bien? Que esa fuera la casa de Dios y, por así decir, el Papa fuera el inquilino de Dios, pero que no fuera el propietario de aquello, ¿bien? Aquí, para justificar esta posición de los franciscanos, en polémica con el Papa, Guillermo de Ockham distingue entre el usus iuris, el usufructo de un determinado bien, y el usus iuris, que es la propiedad de un bien, y el usus facti, que es el usufructo del mismo, el disfrute. Así, porque el Papa había argumentado contra los franciscanos que uno no puede utilizar un bien sin ser propietario del mismo. ¿Bien? Todo uso presupone una determinada propiedad. La distinción que ofrece Guillermo de Ockham, que es una distinción que está en el derecho romano, según el cual los bienes naturales no son alienables, porque tampoco se pueden ser objeto de propiedad, sino que son propiedad de toda la humanidad, o son propiedad de la ratio del logos, según la versión estoica. Esos bienes no se pueden apropiar, sino que en todo caso se pueden disfrutar. ¿Bien? Y por lo tanto, así por ejemplo en Roma era inalienable tanto la moneda como la tierra, como las personas físicas. Ya hablamos el otro día, citamos a Carpolanyi cuando dijo que el gran pecado del capitalismo, la razón por la cual, conduce a minar sus propias condiciones sociales, es porque convierte en alienables la moneda, las personas físicas y la tierra. Bien, pues bien, lo que dice Guillermo de Ockham, habiendo distinguido entre el usufructo y la propiedad, es que los franciscanos han renunciado a toda propiedad, pero que no obstante se reservan el usufructo de los hábitos que llevan, la comida que comen, etc. ¿Bien? En cuanto a la cuestión del cisma imperial, Guillermo de Ockham tenía una posición que podríamos llamarla populista, según la cual la legitimidad de todo poder emana de Dios, pero lo hace a través del pueblo. Así es el pueblo el que vox populi vox dei, siendo sinónimo en su voluntad con Dios, elige o delega en el rey el ejercicio administrativo del poder ejecutivo. ¿Bien? Así, Guillermo de Ockham privilegia, por ejemplo, el sistema de monarquía electiva que estaba en el Imperio Sacro Romano Germánico, que el sistema de monarquía sucesoria que estaba en Francia y que posteriormente se generalizó a todas las monarquías. En cuanto a la potestad del Papa, lo que dirá Guillermo de Ockham, que también será objeto de discusión por parte de Marsilio de Padua, es que el Papa debe estar sometido también a un concilio general en el que estén representados las diversas corporaciones religiosas, como parroquias, capítulos, monasterios, etc. Así nos vemos en Guillermo de Ockham con la tesis interesante de constitucionalizar el poder absoluto del Papa, ¿bien? Que esté más o menos administrado por un cuerpo legislativo, que sería el de los concilios, que se reunieran de manera permanente y que no fueran y que pudieran ir limitando la potestad del rey. Esto, como digo, será desarrollado por Marsilio de Padua en su famoso Defensor Pacis, el defensor de la paz,
que se abre con, con unas citas clásicas diciendo que ni Aristóteles ni los clásicos sabían cuáles eran las verdaderas amenazas contra la paz, a saber, la interferencia de terceras potencias en el Estado. A juicio de Marsilio de Padua, el Estado es una sociedad perfecta que satisface todas las necesidades del individuo y dentro de la cual los sacerdotes son una parte. Esto es el sacerdocio no constituye un Estado aparte, una ciudad, la ciudad de Dios, sino que es una parte que tiene una función concreta, tanto eutáxica como religiosa, dentro del Estado. Hay dos tipos de gobiernos, dejando de lado los que emanan de Dios, a saber, los gobiernos conforme a la voluntad del pueblo y los que van en contra. Esto es, los gobiernos legales y los gobiernos tiránicos. La ley, a juicio de Marsilio de Padua, tiene una función puramente positiva. Esto es, tiene una función eutáxica de prevenir contiendas y luchas. Bien, la ley, más bien, está también establecida para prevenir el mal por parte de jueces y de árbitros. Así, no hay ley perfecta, solamente con el conocimiento de la justicia. Para que una ley sea ley, no solamente tiene que estar conforme a la justicia y a la utilidad, sino que también tiene que ser impuesta coercitivamente a través de sanciones. Hay varios tipos de ley natural. En primer lugar están las estatuidas por el legislador de carácter obligatorio para todos los hombres. Por ejemplo, aquella de que hay que honrar a los padres, ¿bien? Y luego otras, una ley natural que Marsilio de Padua reduce nada, que serían aquella emanada por la voluntad de Dios. Bien, el primer caso denota, evidentemente, a las leyes que están promulgadas por todas las naciones, mientras que la segunda son solamente por dictados de la razón. Él lo llama casi prescripciones médicas o éticas que no tienen ninguna fuerza coercitiva porque no hay ningún Estado por detrás, lo que decía Stalin, ¿no? ¿Cuántas divisiones armadas tiene el papado, ¿no? El Papa ha condenado al comunismo. ¿Cuántas divisiones militares tiene el papado para condenarme a mí? Pues ninguna. Bien, se niega a admitir, por lo tanto, que la ley de Cristo sea algo más que una doctrina especulativa y afirma que el legislador es la pars valientor. Bien, el legislador no es sino la mayoría del pueblo, con lo cual está identificando el poder legislativo con la voluntad de la mayoría del pueblo, mientras que el príncipe no sería sino el que ejecuta las leyes establecidas por la comunidad. Bien, aquí hay una división, como veis, entre poder ejecutivo y poder legislativo, que es la primera vez que se ofrece. El Estado puede funcionar sus tareas a juicio de Marsilio de Padua siempre y cuando no sea interferido por terceros poderes, entre ellos el papado. Bien. En cuanto a la herejía, puede ser condenada por razones eutáxicas por el emperador, pero no así por el Papa. A su vez, también Marsilio de Padua aceptará la distinción entre usus facti y usus iuris de Guillermo de Ockham, según la cual el papado, si atendiera al propio derecho canónico, no debería poseer nada, sino tan solo disfrutar de bienes que le son concedidos por Dios. También acepta la posición de la constitucionalización del poder papal y me dejo fuera de capítulo, quizás lo podríamos hablar en la clase próxima, todo lo que tiene que ver con la recuperación de la teoría del ímpetu por parte de Buridan y autores autores semejantes que sentarán las bases del Renacimiento. Y con eso, muchas gracias.